Cornejo nos va a hablar acerca de las técnicas de nutrición enteral. Ella es médico intensivista, coordinadora de la unidad de soporte nutricional artificial del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Bueno, ahí dice con conocimiento de soporte nutricional, pero es más que eso, ¿ah? De verdad. Muy humilde, ella trabaja en la clínica Santa Fe, oh, perdón, hizo su pasantía en la clínica Santa Fe de Bogotá. Tiene un diplomado de soporte nutricional, tiene también ahí estudio de maestría en nutrición clínica, es instructora del CIN, ¿no? Del TNT, y ahora las dejo con ella. Un gusto, doctora. Muchas gracias. Bueno, dejando los minutos de las tardanzas, vamos a hablar hoy día algo muy dirigido a lo que es técnicas de nutrición enteral. Vamos a tratar de demostrar por qué podemos ayudar en el trabajo de manejo de la nutrición hospitalaria, algunos conceptos dirigidos de lo que es nutrición enteral, y vamos a revisar las técnicas de administración y algunos protocolos que conocemos. Ya como ustedes bien saben, estamos trabajando sobre un grupo dirigido que es la malnutrición aguda asociada a la enfermedad, pero en casos de inflamación aguda, donde vamos a tener probablemente uno de los grupos más fuertes de estrés metabólico severo. Y otro grupo, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Vamos a ver que a lo largo del manejo nutricional y metabólico ya se han encontrado algunos problemas tipificados en cuanto a cómo se realiza esta administración y este manejo metabólico nutricional. Por ejemplo, hay hasta el 40% de pacientes que solo pueden utilizar la vía oral, por ejemplo, en una unidad clínica. Esto es importante porque a veces forzamos a tratar de que tolere la vía oral y esto no les es muy fácil. El aporte calórico muchas veces solo va a alcanzar hasta el 50% de los pacientes, el aporte proteico en requerimiento solo hasta el 40%, y definitivamente los costos hospitalarios, cuando el riesgo de nutrición se incrementa y se diagnostica la nutrición hospitalaria, se van a incrementar. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las enfermedades crónicas que van a aparecer en pacientes que tienen una enfermedad aguda y que sufren inflamación aguda. Este estudio que nos traía la doctora Sánchez Rodríguez, jefa de la LAMPE de Ecuador, nos encuentra que hay una causabilidad de la pérdida de peso con el grado de rehabilitación que tienen los pacientes después de que salen de la enfermedad aguda. Un ORREDIO más o menos de 4.5, esto es muy alto, y que la malnutrición aguda siempre va a ser un factor negativo cuando se encuentra esta enfermedad sostenida de inflamación. Por otro lado, si utilizamos aprendizajes nutricionales, vamos a ver que el porcentaje positivo de riesgo nutricional siempre está por encima del 50%, y esto puede ser dividido entre hombres y mujeres. Un punto muy importante a tener en cuenta es que a lo largo de toda la historia de lo que es la nutrición enteral o el soporte nutricional, se han ido apareciendo conceptos nuevos, ¿no? Y uno de los conceptos que está tomando un poco de fuerza es la famosa subnutrición o la hiponutrición permisiva. Y un concepto adicional es el concepto trófico. Esto debido a que la variabilidad de aceptabilidad de los pacientes durante la etapa aguda no es homogénea. No todo lo que le indicamos al paciente siempre va a lograr ser tolerado por el paciente, ya sea tanto en calorías o en proteínas. Por otro lado, la enfermedad aguda que nos sufren los pacientes en grado leve o en grado severo trae una serie de cambios metabólicos mandados desde el cerebro, desde las vías del hipotálamo y los núcleos centrales, que van a hacer que las vías metabólicas vayan de acuerdo a la evolución de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un estado de inestabilidad metabólica, probablemente la administración exógena no tenga mucho beneficio y le ocasione más inestabilidad metabólica. En cambio, cuando ya estoy en un estado metabólico estable, la administración exógena de nutrientes va a ser mucho mejor tolerable. Al final, lo que nosotros vamos a tener que acompañar al paciente es ver cómo vira de un estado de hipermetabolismo, con todo lo que implica esto, a un estado de recuperación, donde inicialmente las vías que destruyen son líticas deben pasar a una serie de generación. Y ingresa lo que es nutrición enteral.
La nutrición enteral no es más que la administración de un nutriente por vía artificial, ya sea por una sonda o por una ostomía. Y usualmente se usa en la etapa aguda, subaguda de una enfermedad, en la etapa de rehabilitación, se puede usar a largo plazo o incluso domiciliaria. Pero debemos conocer que nuestros pacientes tienen peculiaridades de acuerdo a la enfermedad. Por ejemplo, que los recién nacidos que tienen prematuridad no van a tener la misma funcionalidad del tracto gastrointestinal, que los pacientes traumatizados y en estrés crítico cambian todas sus vías metabólicas de forma muy severa y en ellos conceptos de manejo nutricional metabólico predominan. Los pacientes con lesión o estado crítico cerebral tienen una gran liberación, por ejemplo, de factor de necrosis tumoral, que va a predisponer a la gastroparesia de los pacientes. Y otras condiciones que pueden alterar más la funcionalidad del tracto gastrointestinal es la diabetes y algunas enfermedades neurológicas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las cuales casi el 60 hasta el 70% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva porque ya están en una etapa o muy avanzada o hay una descompensación que les amerite utilizar ventilación mecánica, van a tener hasta el 60% de desnutrición. Y eso va a hacer que la dependencia del ventilador mecánico se prolongue. Y por otro lado, los síntomas gastrointestinales siempre se van a presentar. Por ejemplo, en este estudio de COVID se relacionó mientras más predisposición o se encontraba un síntoma gastrointestinal, los pacientes tenían mayor problemas de tolerancia y mayor riesgo de nutrición. Y nosotros debemos darnos cuenta que este sistema gastrointestinal va a responder a diferentes factores, y no solo factores endógenos propios de cada paciente, sino factores relacionados a la enfermedad aguda. Y por otro lado, a factores exógenos en la administración de tratamientos, sobre todo en terapia intensiva, de muchos medicamentos, que no solo tienen efectos beneficiosos, sino también adversos. ¿Cuáles son los favoritos que pueden alterar el tracto gastrointestinal? El cloruro de sodio, la sobrehidratación, los opioides y después los relajantes bloqueadores neuromusculares. Entonces, esto va a hacer que yo cuando trate de elegir una fórmula enteral tenga que tener determinadas peculiaridades de la enfermedad del paciente, las condiciones en las que se encuentra y valorar cómo está este tracto gastrointestinal. Y al final, para que cuando yo consiga las fórmulas que voy a administrar, tenga algunas atingencias de la información del paciente, qué fórmula le voy a dispensar, el lugar de la entrega y cómo va a ser la movilización y el protocolo que va a seguir de administración y finalmente de qué modo se va a administrar. Por ejemplo, se recomienda que en sus hospitales ustedes tengan la disposición de fórmulas dirigidas no por nombres, no por nombres comerciales, sino de lo que contiene. Y eso les va a ayudar a ustedes a poder tener una gama de facilidades para poder escoger. Y las pautas de administración van a ser más o menos dirigidas al tipo de paciente. Por ejemplo, se tiene que dar solo dos tipos de administración, la administración continua y la administración intermitente o en bolos. La indicación va a depender sobre todo de la estabilidad del paciente, tanto desde el punto de vista metabólico como desde el punto de vista del tracto gastrointestinal. Y por ejemplo, la administración continua es favorita para pacientes que tienen estado crítico, riesgo de intolerancia, y cuando yo voy a alimentar el intestino delgado. En cambio, cuando voy a dar una administración intermitente o en bolos, se da para pacientes que ya han tolerado de forma continua y que están fuera del entorno de cuidados agudos y por ende tienen más estabilidad. Entonces yo tendría que tratar de escoger de acuerdo a mi lugar donde yo trabajo, con cuáles de los dos voy a poder administrar de forma mucho más sostenida y segura la nutrición enteral. Y por otro lado, tengo que no olvidarme que si voy a tener la administración de este nutriente por un tiempo muy prolongado, más allá de 4 a 6 semanas, probablemente tenga que utilizar una ostomía. Y eso siempre tiene que estar coordinado y muy bien monitorizado, teniendo en cuenta la anatomía del tracto gastrointestinal y su funcionalidad. Y si yo utilizo una sonda nasodural, una ostomía, porque voy a tenerlo en tiempo más allá de 4 a 6 meses,
es mandatorio tener una radiografía de control, donde, por ejemplo, aquí van a ver ustedes que la sonda se encuentra en la zona distal o a 30 centímetros del ángulo de trace, y me voy a ir dando cuenta que esta sonda está en su sitio, porque cruza una vez la columna vertebral, pasando el píloro, va a la segunda porción del duodeno y vuelve a cruzar la columna vertebral, lo que quiere decir que ya está ingresando a la cuarta porción del duodeno. Y después de eso va a ingresar al YTG. Entonces, es importante que yo tenga el conocimiento de todo este bagaje de sondas, ¿no? Para que ustedes puedan utilizarlas y tengan la confirmación, por ejemplo, con una radiografía, dependiendo de la etiología de la enfermedad. Por ejemplo, si su paciente tiene un grado de todavía gastroparesia porque tiene hipertensión abdominal y es secundaria una pancreatitis, y tengan que utilizar, por ejemplo, una doble sonda, una de alimentación y una sonda nasogástrica de drenaje, conocer que, por ejemplo, hay sistemas de sondas que tienen doble lumen, en la cual una va a estar distal a la administración intestinal y la otra va a servir para drenaje, y no tener que utilizar, por ejemplo, dos sondas. Entonces, es importante que nosotros definamos con qué insumo voy a trabajar para poder facilitar la administración de nuestros pacientes. Y ahí viene un famoso concepto, ya todos ustedes lo tienen, es el tratar de manejar y favorecer el uso de las sondas nasoyeyunales, que tiene sus indicaciones muy dirigidas, ¿no es cierto? Ya ustedes muy bien conocidas, pero lo importante es que cuando yo voy a utilizar esta sonda nasoyeyunal, sepa cómo la voy a colocar. Porque ahí viene el problema. Si no tengo la facilidad de colocar una sonda nasoyeyunal, aún sabiendo que debo utilizarla, no va a ser efectivo para nuestro servicio. Por eso es que es importante reconocer que nuestros pacientes necesitan una administración un poco más complicada para poder acceder a ella. Y lo que tenemos que tener en cuenta son conceptos que ya han ido desapareciendo en el tiempo, que hacían que se retrasara mucho la administración de la nutrición enteral, como por ejemplo la aparición de los nidos aéreos, la estabilidad hemodinámica de los pacientes, si se inicia o no más allá de las 48 horas, como nos explicaban ayer, tener ayunos prolongados de 5, 6, 7, 8 días. Esos conceptos ya han ido desapareciendo. Otro concepto importante es el acortamiento del ayuno preoperatorio, puesto que esto no tiene mayor beneficio ni mayor riesgo en grupos muy dirigidos. Y de todas maneras, el residuo gástrico, aún así, se pone un volumen que está en duda si es entre 300 y 500, lo que depende mucho va a ser la funcionalidad. Es decir, si este valor del residuo gástrico está por encima de 300 o por encima de 500, y el paciente cursa con síntomas gastrointestinales, nos va a ser mucho más fidedigno de esa intolerancia gástrica. Entonces, deberíamos tratar de distinguir, por ejemplo, en una UCI quirúrgica, el colocar una sonda, por ejemplo, intraoperatoriamente, sobre todo cuando voy a realizar anastomosis muy complicadas, cuando las cirugías son muy prolongadas, o para tratar de disminuir el ayuno del paciente. Y es así que nuestros cirujanos, por ejemplo, en el hospital, ya nos dibujan y nos explican después de la cirugía a la que ha sido sometido el paciente, cuál es la ostomía que yo puedo utilizar, cuál es la ostomía de drenaje, o cuál es el remanente de intestino que les va a quedar para poder viabilizar. Entonces, es fundamental poder conocer toda la funcionalidad del tracto gastrointestinal para que yo pueda utilizar esta administración. Y van a ver estudios que demuestran en diferentes patologías que esta administración puede mejorar las variables clínicas de los pacientes. Y, por ejemplo, en pacientes críticos se sabe que la sonda nasoyeyunal va a poder lograr que nosotros alcancemos nuestros requerimientos de forma mucho más rápida. El otro concepto es conocer que en la utilización de la sonda nasoyeyunal, que se debe utilizar, ya después de la charla de ayer, la nutrición enteral en pancreatitis severa, y el concepto de la nutrición enteral trófica, que no es más que una forma de preservar algunas funciones que tiene el intestino de tipo autoinmune y de tipo de mantenimiento de la flora bacteriana para tener un buen clima de la microbiota intestinal y mantener estas funciones hasta que el paciente pueda tolerarlo de forma mucho más alta. Y van a existir protocolos, por ejemplo, como el PEPA, en los cuales va a ir diciéndonos
paso a paso qué se va a hacer después de la colocación de la sonda, ya sea en vía gástrica o vía yeyunal. Incluso nos informa de la utilización de prokinéticos, ¿no? Que en primera instancia puede usar metoclopramida y después puede usar eritromicina. Y el otro punto es, cuando yo administro la nutrición enteral en bolos, puedo obtener un protocolo, por ejemplo, en mi hospital, en el cual se utiliza primero el 25% de los requerimientos y se va progresando después a 50, 75% y finalmente el 100% de los requerimientos. Y esto va a hacer que mis bolos sean de forma progresiva cuantificada en lo que voy a ir administrando al paciente. Como hemos dicho, existe la forma en tiempo, de forma continua o intermitente, pero también existe de forma continua relacionado al tiempo en el que yo lo voy a administrar. Y se llama continua cuando es 24 horas, o cuando yo lo hago de forma cíclica, puedo utilizar, por ejemplo, 12 horas o 18 horas. ¿Y para qué nos ayuda mucho esto? Sobre todo cuando tienen pacientes complicados, de difícil adaptación intestinal, ustedes quieren la movilización del paciente. Algo que tenemos que recalcar, yo imagino que todas las charlas nos han ido diciendo, es que no funciona la nutrición si no se mueve al paciente. Y algo que, por ejemplo, en cuidados intensivos que estamos procurando ya en el hospital, es que al segundo día, independientemente de la causa por el que el paciente esté completamente sedado, debe movilizarse. Y esto pasa porque los ejercicios deben empezar siendo pasivos, porque el paciente no tiene la capacidad de hacerlo y va a demorar a hacer una movilización activa. Ya está totalmente demostrado que no sirve dar solo nutrientes si yo no movilizo a los pacientes. Y otros factores más que están asociados a la inflamación, a la mejora de la microbiota, a la mejora del tracto gastrointestinal. Entonces, esto tiene que ir de la mano con el nutriente enteral. Por eso el concepto de la nutrición cíclica sirve sobre todo para darle mayor sostenimiento y mejora funcional de lo que yo le estoy administrando. Pero tienen que tener una logística adecuada, como bombas que tengan algunas peculiaridades, algunas características, ¿no? Y sobre todo que cuando yo lo administre tenga un protocolo basado, puesto que puedo hacer daño también. Uno de lo importante para prevenir la aspiración de los pacientes, sobre todo, es que cuando yo administro nutriente enteral, la cabecera siempre debe estar a no menos de 30 grados. Y cuando voy a someterlo a un procedimiento, sobre todo en cuidados críticos, esta se debe parar, porque si lo tengo que echar para bañar, movilizarlo, ahí puede ocurrir algunos eventos adversos. Podemos ponernos de acuerdo cada cuánto se va a movilizar al paciente, si es que va a tener que ir con su sonda, con su bomba caminando, y esto se va a ir conversando en el equipo. Por otro lado, nosotros debemos darnos cuenta que si hay problemas en la administración, esto debe informarse. Porque si no sabemos que el problema existe, no vamos a poder ayudar o mejorar nuestro protocolo de administración. Y esto pasa por la no comunicación entre el personal asistencial y el personal de la unidad de nutrición o la unidad de soporte nutricional. Y vamos a tener, por ejemplo, que en muchos casos poder hacer, por ejemplo, infografías para poder explicarles conceptos muy puntuales, ¿no? Que nos ayuden a tener, por ejemplo, riesgo de aspiración, cuándo está indicada, qué es una nutrición cíclica, qué es una nutrición intermitente. Por esto que las complicaciones se van a relacionar a dos tipos, básicamente, que es al uso de la nutrición enteral como complicaciones clínicas y errores relacionados en el proceso de administración. Y lo que más nos llama la atención a los médicos, por lo menos, son todo lo que es la variable clínica. Pero los errores relacionados a la administración es algo que pasa desapercibido, que muchas veces son lo que enlentece y no mejora nuestra administración del nutriente enteral. Al final, podemos optar en cuidados intensivos por una nutrición enteral forzada y en el camino hacer una nutrición enteral suplementaria. Otro concepto básico que no debemos olvidar de la administración es que se puede dar de tipo preoperatorio, cuando encontramos riesgo nutricional, medido por alguna escala. Nosotros usamos la escala del POX y el nivel de albúmina, y el tiempo va a depender muchas veces del riesgo y del tiempo de albúmina. ¿A quiénes? A los pacientes, sobre todo, que van a ser sometidos a una cirugía eléctrica. Al final, podemos enfocarnos que tenemos algunas características fijas, algunos tips para fortificar el uso de la nutrición enteral.
¿Cuál es el uso del conocimiento de la sonda postpilórica? Que debemos dar nutrición enteral en pancreatitis, conceptos como el volumen meta, cómo voy a llegar yo a mi volumen meta, conceptos como fistuloclisis, y en la base siempre va a estar la nutrición enteral trófica. De lejos, la nutrición enteral tiene beneficios mayores que la nutrición parenteral, pero como bien decía ayer la licenciada Kanikova, la nutrición parenteral no la podemos alcanzar, sirve y funciona y realmente salva vidas, pero nuestra nutrición enteral debe ser nuestra banderita de manejo, puesto que es mucho más difícil lograr su administración completa. Tenemos que tener memotecnias o algunos factores que nos ayuden a mejorar esto, y por ejemplo, valorar qué tipo de tamizaje voy a hacer, qué disfunción gastrointestinal tiene mi paciente, qué está empeorando esa disfunción gastrointestinal, el concepto de a quién le voy a dar la nutrición enteral precoz, el tiempo, si puedo hacer efectiva la colocación nasoyunal, el uso de prokinéticos, y cómo voy a alcanzar los requerimientos, ya sea por una fórmula normocalórica o hipercalórica, y esto nos va a poder ayudar siempre a ver cómo mejorar su administración. Por otro lado, si uso en pacientes críticos y estoy usando administración continua, voy a pasar de conceptos de nutrición trófica, que van a ser mi bandera, pero van a ver conceptos en los cuales debo tener cuidado, como por ejemplo, cuando el paciente está pronado o cuando el paciente tiene disfunción multiorgánica. Y ahí mi bagaje de fórmulas va a pasar por ser unas fórmulas isotónicas, fórmulas hiperproteicas, que tengan restricción hídrica, y el cual voy a ir progresando los requerimientos al 100%. Y la inmunomodulación siempre va a tener un papel muy importante en un determinado grupo de pacientes. Si nosotros tenemos una intervención en nuestros pacientes críticos, también deberíamos hablar algo de lo que es algo ya muy pequeño sobre la suplementación por vía oral. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado, por ejemplo, que cuando yo doy suplementación vía oral a un paciente muy comprometido al alta, este estudio lo hizo comparando con la nutrición enteral. Por ejemplo, demostró que en pacientes muy comprometidos en tumores gastrointestinales con desnutrición, que la administración de nutrición enteral, por ejemplo, domiciliaria, mejoraba los resultados en cuanto a la albúmina y tenían menor malnutrición y hubo menos pérdida de peso, esto manejado en su caso. Pero esto es comparado con una suplementación oral. ¿Se imaginan si lo comparáramos sin suplementación, que es lo que normalmente tienen nuestros pacientes? Porque en nuestro país no acceden, por lo menos en la parte del MINSA, a que se les dé el suplemento por el seguro. Tiene que comprarlo el paciente. Si no lo compran, no va a pasar. Y esto nos va a ayudar a tratar de ver que va a mejorar su calidad de vida. Ya se ha visto que el manejo de la pérdida de peso, la mejora de esta pérdida de peso, lo ayuda en su rehabilitación. Y esto al final va a disminuir sus ingresos a la emergencia para que al final yo pueda tener mejora de rendimiento físico, menor fatiga, y pueda ir evaluando progresivamente cada 3 meses cómo esta suplementación en su casa va a poder ayudar al paciente. Y algo que no medimos y no vemos mucho en la UCI, por ejemplo, es el riesgo de disfagia. Acá una memotecnia nos trata de decir cómo podríamos darnos cuenta que nuestro paciente que ya está saliendo tiene disfagia. ¿Para qué? Para no forzarlo muy rápidamente a que pueda ingerir el alimento. Es cierto, la mejor forma que el tracto gastrointestinal funcione es que lo ingiera de la forma más natural. Pero hay problemas en los cuales cuando tiene dificultad para tragar, regurgita los alimentos no digeridos, tiene dificultad para controlar sólidos o líquidos en la boca, sigue babeando, ¿no? Tiene tos durante cuando está deglutiendo, sensación de obstrucción, carraspeo frecuente, bronquitis frecuentes o infecciones recurrentes, es porque tiene algún grado de disfagia. Esto se puede solucionar si yo lo diagnostico tempranamente y le doy una terapia. Entonces, nosotros no debemos quedarnos solo en el manejo agudo, sino que actualmente nuestra funcionalidad debe persistir en el manejo post-alta hospitalaria. ¿Para qué? Para que estos pacientes críticos crónicos vuelvan lo más rápido a su estado de vida normal o con menos secuelas, y esto le ayude a tener una mejor rehabilitación. Entonces, va a depender que esta recuperación de la masa muscular, de la fuerza muscular y del rendimiento muscular, porque una proteína funciona si es medida por su rendimiento, no solo por el aumento de la masa muscular. Esto va a hacerse probablemente en menos años. Ya se ha demostrado que los pacientes que a los 5 años tienen
más tiempo en cuidados intensivos, más de 8 días en ventilación mecánica, a los 5 años fallecen el 50%. Y esto en lugares donde aparentemente se tiene un seguimiento en el post salida de la UCI. Y cuando no tienen ese seguimiento, probablemente la mortalidad sea mucho más alta. Entonces, la base, siempre la nutrición por vía oral suplementada, vía enteral, la vía nutrición parenteral suplementada y la nutrición parenteral. Recordemos que la enfermedad crítica aguda y en general la enfermedad aguda de nuestros pacientes de hospitalización tiene cierto grado de inflamación. Recordemos que muchos de nuestros pacientes, sobre todo los adultos mayores, tienen factores predisponentes a que esta enfermedad sea mucho más deletérea y deje más secuelas, que al final el grado de nutrición aguda relacionada a la enfermedad aguda con inflamación, sí o sí va a tener una incidencia mucho más alta cuando yo no tengo el seguimiento. En conclusión, nuestros pacientes hospitalizados tienen diferentes factores que pueden influir en la tolerancia y la nutrición, por lo que es importante conocer cómo mejorar esta administración. La nutrición enteral, obviamente, se puede dar por vía gástrico-intestinal, y esta va a depender mucho de la viabilidad del tracto gastrointestinal. Se necesita una logística adecuada, y el tiempo se puede administrar en forma durante 24 horas o en forma cíclica. No existe el reposo gástrico, por eso es que este es un concepto que tenemos que tenerlo muy claro, sino qué es lo que yo pretendo en mi paciente, porque le estoy restringiendo el tiempo de administración. De repente son medicamentos, porque necesitan un ayuno por el medicamento y la acción. Eso sí se está permitido. No olvidemos siempre los grandes beneficios que tiene la nutrición enteral sobre las variables químicas de nuestro paciente. Y bueno, hoy día es sábado, pero parece sábado, y la tarea de nosotros termina anoche, porque siempre vamos a tener una nueva tarea para el día siguiente y podemos ser felices. Muchas gracias. Por favor, ¿es solamente pacientes clínicos o también pacientes hospitalizados de las distintas unidades? No, nosotros tenemos una unidad de soporte nutricional que maneja UCI por pero nuestras áreas de mayor incidencia son los datos por el tiempo, siempre son más los pacientes y los ancianos. Entonces, a veces hay que reconocer determinados factores de riesgo de nuestra población para entender, porque no es igual la administración que el 100% del paciente. Implica un conocimiento propio del paciente para que sea totalmente efectiva la administración. Siempre una unidad de soporte nutricional que empezó en UCI, pero ve todo el Ajá. Y una pregunta, en pacientes hospitalizados que no están críticos, pero que necesitan soporte nutricional integral, ¿también trabajan a la vez nutrición por vía oral trófica? O sea, la nutrición enteral trófica tiene una indicación, es preservar la funcionalidad del tracto gastrointestinal de dos funciones principales. La indicación de la nutrición trófica quiere decir que por algún motivo yo no puedo administrarle de forma normal sus requerimientos que el paciente necesita. Pero apelo a este concepto porque su efectividad va sobre el manejo inmunológico, sobre tratar de controlar esa respuesta inflamatoria de nuestros pacientes por mantener la mucosa intestinal y mantener el tejido linfoide asociado al intestino, y por algo bastante importante que recalcar es lograr lo más rápido que se pueda la homeostasis de la microbiota intestinal. Los estudios han demostrado que el cambio de esta microbiota es la que va a incidir en las complicaciones de la estancia hospitalaria. Y esto quiere decir que el paciente tiene una injuria aguda, tiene un trauma, el trauma se estabiliza, pero va a tener complicaciones, no del trauma, sino complicaciones asociadas a la hospitalización. Y uno de estos grandes problemas es la alteración del clima de la microbiota.
Y uno de los factores que ayuda mucho a esta alteración es el ayuno prolongado. Entonces, en pacientes que, por ejemplo, tienen restricción de administrarle yo el nutriente enteral, porque el tracto no funciona bien, porque tiene cierto grado de hipertensión abdominal, porque tiene de repente colitis autoinmune o tiene una dismotilidad intestinal, ¿no? Entonces, en ellos a veces es difícil que yo progrese a 1000, 1500, 2000, 2500 kilocalorías. Entonces, si usted no quiere aunar o mejor dicho, no quiere prolongar el ayuno y tiene una sonda, habría que ver por qué tiene sonda, ¿no? Le puedo dar el beneficio de nutrición trófica, pero antes de la nutrición trófica yo tengo que darme cuenta por qué le voy a colocar una sonda. Porque es distinto que el paciente esté alimentándose y yo quiera suplementar esa dieta porque no puede digerir la comida. Es diferente, porque eso se hace por vía oral. La nutrición enteral tiene indicaciones. O sea, digamos, al colocarle la sonda, tengo que ver por qué se la voy a colocar. Y si ya la tiene, puede apelar a este concepto trófico, pero no quiere decir que todos los pacientes hemotrensidos deben empezar con nutrición trófica, no. Este concepto de trofismo se usa la uso mucho, y en pacientes que tienen inestabilidad y problemas de absorción del tracto gastrointestinal, pero en autorización general. Hola, doctora, felicitaciones por su presentación muy rica. Me gustaría de conocer su experiencia con sondas nasogastrogenitales. ¿Conoce la sonda trelúmina de Fresenius? Sí, conoce. ¿Y cómo es tu experiencia con esta sonda? Porque tiene 3 números. La que tiene distal intestinal y la gástrica. Y una bomba de O sea, nosotros no tenemos en el país esta sonda, pero yo sí he tenido la oportunidad de poder utilizarla. Y es genial. O sea, es para mi experiencia, para pacientes en los cuales tengan que colocarle una sonda en una narina y otra sonda en la otra narina, le quita esa incomodidad, porque para suerte yo tuve que revisar pancreatitis severa, y la pancreatitis severa se vuelve crónica. Por ejemplo, cuando tienen pseudoquistes pancreáticos que les implica tener una hipertensión por obstrucción extrínseca, ¿no? Porque la colección es inmensa. Entonces, el pasaje del contenido gástrico no es normal, y el paciente normalmente está adrenal. Pero no le impido el utilizar el tracto gastrointestinal teniendo una sonda distal en el intestino, porque bypasseo esa obstrucción y sigue funcionando normalmente y se va administrando. Ayuda mucho. Y otro concepto importante que he visto, que cuando uno logra mantener el trofismo, no trofismo, sino la alimentación intestinal, ustedes van a disminuir el uso de la nutrición parenteral. El tiempo de utilización de nutrición parenteral. Es una herramienta bastante útil. Si no la tenemos en el país. Quiero agradecerles al equipo y a todos ustedes por tener la paciencia de estar hasta estas horas, a nuestras invitadas que no son del país. Ojalá disfruten mucho, hayan disfrutado mucho de la estancia cortita, pero siempre tenemos los brazos abiertos, por lo menos. Yo conozco a todos los directivos y sé lo mucho que se preocupan porque estos cursos, estos congresos, siempre tengan la mejor calidad de experiencias y de conocimiento. Muchas gracias. Muy buenas noches.